El caso de El Dorado y Indo es bastante especial, ya que, a pesar de que se conoce la identidad del asesino, se desconoce la identidad de la víctima. El 10 de julio de 1991 un testigo vio como James McAlpin golpeaba a una mujer conocida como Mercedes, ordenándole que volviese a entrar en el apartamento. Sucedió una disputa entre la pareja, seguida por el sonido de un disparo que terminó la discusión. Varios testigos vieron como McAlpin huía de la escena en su vehículo. No pasó mucho hasta que arrestaron a la pareja de la víctima bajo los cargos de asesinato en primer grado. El hombre afirmó que la mujer se había suicidado, pero esto fue descartado y rápidamente fue condenado por el asesinato. El caso hasta aquí era sencillo, la trama se complica cuando los investigadores revisaron las pertenencias de la víctima, donde encontraron una tarjeta de identificación y otra de seguro social que la identificaba como Cheryl Ann Wick. Al contactar con la familia de la fallecida en Minneapolis, Minnesota, los policías se enteraron de que Cheryl Ann Wick seguía viva, y fue ella misma la que les confirmó tal cosa. Al interrogarla, Cheryl teorizó la posibilidad de que le hubiesen robado la identificación y el seguro mientras bailaba como bailarina para una compañía llamada Party Time, sin embargo, ella no conocía a la víctima en absoluto. La mujer que estaba en la morgue había estado usando falsamente el nombre de Cheryl Ann Wick por El Dorado, cambiándolo a veces por Cheryl Ann Wick, y últimamente, por Mercedes, su última identidad conocida. Se intentó rastrear el verdadero origen de la mujer conocida como Mercedes, descubriéndose que anteriormente había vivido en los estados de Texas y Luisiana. A lo largo de su vida había trabajado como una bailarina nudista, prostituta, y para un KFC. Se había podido seguir su registro de detenciones, que identificaba que había sido detenida por prostitución en Texas, Dallas, obscenidad pública, falsificar cheques en El Dorado, y se sospechó que hubiese estado involucrada en el robo a un banco en la costa este. Durante la investigación se descubrió que Mercedes había ocupado otro montón de nombres, entre los que se incluían Cheryl Kaufman, Sharon Wiley, Kelly Lee Carr, Kelly Carr y Helen Steiner. Al final, ninguna de estas identidades resultó ser la verdadera. Hay varias pistas, como las dadas por su asesino y pareja, James McAlpin, o la información proporcionada por una amiga con la que trabajaba como stripper, Andrea Kutsey, a quien le había dicho que tenía 2 hijos a cargo de su madre. De nuevo, las historias de Mercedes eran muy diferentes, ya que llegó a decir que estaba en un programa de protección de testigos de la mafia, de la cual su padre formaba parte. Otro testimonio de Mercedes la relacionó con el asesinato sin resolver de Dwayne McCorkendale, sin embargo, no se pudo establecer una conexión definitiva con el asesinato. Según el culpable del asesinato, Mercedes había estado en las calles desde los 16 años, un hombre afroamericano del que se había enamorado la había prostituido en Dallas y Fort Worth. Posteriormente, Mercedes comenzó a prostituirse por su cuenta, evitando ser secuestrada para el tráfico humano en México gracias a su relación con un proxeneta llamado Jeffrey J.J. Davis en Dallas. Las declaraciones de McAlpin fueron descartadas por la policía, por lo que nuevas pistas para el caso no aparecían hasta 2019, cuando se encontraron concordancias con el ADN de una mujer en Alabama y el de Mercedes a través de un examen ginecológico. La mujer se trataba de una prima lejana de Mercedes. Para desgracia de los investigadores, la mujer fue incapaz de reconocer a Mercedes, aunque afirmó que tenía un aire a otros miembros de la familia, quienes tampoco pudieron identificarla. Se sabe quién es el culpable, se tienen fotografías, huellas dactilares e información genética, y aún con toda esta pila de información, la identidad de Mercedes sigue siendo un misterio sin resolver. El atentado de Oklahoma City fue un ataque terrorista llevado a cabo el 19 de abril de 1995 por Timothy McVeigh y Terry Nichols, focalizando las explosiones en el edificio federal Alfred P. Murrah, ubicado en el centro de Estados Unidos en la ciudad de Oklahoma. El ataque dejó al menos 168 personas muertas y 680 heridas, causando la destrucción de más de un tercio del edificio y la destrucción o daño de al menos otros 324 edificios en un radio de 16 bloques. En total se produjeron $652 millones en daños durante el ataque. Hasta los atentados del 11 de septiembre, fue considerado el ataque terrorista más grave ocurrido en suelo estadounidense.
Se creyó que el atentado habría sido perpetrado por los mismos terroristas internacionales que hicieron el ataque al World Trade Center en 1993. Pasados 90 minutos del ataque, se detuvo a Timothy McVeigh. Más tarde el otro conspirador del ataque se entregó a la policía cuando se enteró de que lo estaban buscando. Los culpables fueron llevados a juicio, Timothy McVeigh fue condenado a muerte y Terry Nichols a 161 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. A estas alturas uno se preguntará, ¿qué tiene esto que ver con muertes misteriosas? Durante el conteo de víctimas, se confirmaron 168 muertos, 8 de los cuales fueron enterrados sin una pierna izquierda. Entre los restos se encontró la pierna de una persona que ya había sido enterrada. Al exhumarla, las autoridades se encontraron con que la mujer había sido enterrada con ambas piernas, resultando ser que la izquierda no era suya, sino de alguien más. En su momento se creyó que no se había podido extraer una muestra de ADN, el miembro no pudo ser identificado, quedando en suspense la identidad de la víctima 169. 20 años después surgió una noticia, sí se había podido extraer tejidos y muestras del miembro perdido, pero no habían arrojado ningún resultado relevante, incrementando aún más la extrañeza del caso. Fue entonces cuando surgió una teoría, utilizada por el equipo de la defensa de Timothy McVeigh, la cual decía que existió un tercer terrorista, la verdaderamente detrás del atentado, el cual habría muerto en la propia explosión. El FBI nunca pudo encontrar registro o testimonio de ninguna persona diciendo haber visto a Timothy McVeigh en las cercanías durante el atentado, pero existían al menos 2 docenas de personas que declararon haber visto a otra persona durante el atentado. Oficialmente, el caso fue cerrado y nunca se investigó la posibilidad de un tercer atacante. De hecho, el propio Timothy McVeigh liberó una carta a la prensa en la que dijo, y cito textualmente: "Para esos pretenciosos conspiranoicos que se rehúsan a creerme, les pediré una cosa. Muéstrenme dónde necesité la ayuda de otra persona. Financiamiento, logística, habilidades tecnológicas avanzadas, genio, estrategia. Muéstrenme dónde necesité a este oscuro y misterioso Mr. X". En otra nota dijo: "No pueden soportar la verdad, porque la verdad es que yo destruí el edificio Murrah solo, y es perturbador saber que un solo hombre puede desatar tanto caos. A la fecha, la pierna izquierda sigue sin identificación, y si pertenece a otra víctima o a un tercer conspirador es algo que nadie sabe". En la tarde del 12 de diciembre de 2014 un joven encontró en mitad de un bosque en Beaver County, Pensilvania, la cabeza embalsamada de una mujer. El evento fue inmediatamente reportado a las autoridades, quienes inspeccionaron los alrededores en busca de un cuerpo, sin resultado alguno. El forense aproximó que la cabeza había estado allí desde hacía unas 4 semanas como máximo. La inspección de la cabeza arrojó resultados interesantes. Había sido profesionalmente cortada y los ojos habían sido sellados con tapas para ojos, una herramienta utilizada generalmente en las casas mortuorias para mantener los ojos de los fallecidos cerrados. Los ojos en sí mismos habían sido extraídos, en su lugar, había 2 bolas rojas de goma. Un examen isotópico develó que la mujer había pasado los últimos 7 meses en distintos lugares, entre los que se hallaba Ohio, Pensilvania, West Virginia, Maryland y Nueva York. Se aproximó que lo más probable fuese que la mujer hubiese crecido en la zona oeste de Pensilvania. A pesar de la extraña naturaleza del hallazgo, la policía descartó que se tratase de un asesinato exactamente. Exámenes toxicológicos revelaron restos de lidocaína y atropina, medicamentos utilizados para tratar problemas cardíacos, llegando a la conclusión de que la mujer a la que pertenecía esta cabeza hubiese muerto por un fallo cardíaco. Dado el fluido de embalsamiento, el ADN de la mujer estaba comprometido, y nunca pudieron encontrarse coincidencias en la base de datos, aunque, según otras fuentes, no pudo extraerse ninguna muestra de su ADN para la identificación del cadáver. El rostro de la mujer aún era reconocible debido al estado de conservación gracias a los bálsamos utilizados para la conservación del cadáver, así se hicieron múltiples recreaciones de la mujer, tal cual la encontraron y otras versiones alternativas donde se la veía más joven. En total, se estimó que la mujer tendría entre 50 y 80 años, siendo caucásica con cabello blanco grisáceo.
Se hizo un esfuerzo por hablar con todas las funerarias en el área, sin embargo, todas negaron que el cuerpo de la víctima hubiese pasado por sus casas funerarias en ningún momento, y abrieron la posibilidad a que la mujer hubiese sido víctima de una red de tráfico de órganos en el mercado negro. El caso se enfrió y a la fecha la cabeza decapitada sigue sin identidad. ...30 de diciembre del 2000. En mitad de la noche, un hombre ingresó en el hogar de la familia Miyazawa en el distrito de Setagaya, Tokio, Japón. El hombre ingresó por la ventana del baño en el segundo piso del hogar sobre las 11 de la noche. El asesino logró esto trepando un árbol en el parque de Soshigaya adyacente al hogar y removiendo la pantalla de la ventana. Se deslizó por el hogar hasta la habitación de Rei Miyazawa, uno de los hijos de 6 años del matrimonio, y le estranguló con sus propias manos. El estrangulamiento habría causado cierta conmoción, por lo que Mikio Miyazawa, el padre, subió las escaleras, encontrándose con el asesino. Una pequeña pelea sucedió, en la que la víctima logró herir al perpetrador del crimen. Mikio finalmente fue apuñalado con un cuchillo de sashimi en la cabeza, el cual se rompió, quedando la mitad clavada en el interior del cráneo de la víctima. Posteriormente el asesino utilizó el cuchillo roto para apuñalar a la pareja de su víctima y a la otra hija del matrimonio, Nina. Una vez apuñaladas e incapaces de defenderse, recogió un cuchillo santoku de la cocina de la familia y las remató. De algún modo, el asesino se sintió lo suficientemente seguro para permanecer en el hogar de los Miyazawa toda la noche, comprobándose que pasó entre 2 a 10 horas en el hogar, en las cuales utilizó el ordenador de la familia, consumió un té de cebada, comió helado, un melón, y utilizó el baño para remendarse las heridas causadas por Mikio y Kagar. Tras esto, se estima que el asesino haya tomado una siesta en el sofá del segundo piso. En algún momento, el asesino desconectó la línea telefónica, lo que fue el desencadenante de que la madre de Yasuko, una de las víctimas, sospechase que algo extraño había sucedido. Sobre las 10 de la mañana, el ordenador volvió a conectarse a internet, por lo que se cree que el asesino habría seguido en la casa sobre esa hora, poco antes de que Haruko ingresase al hogar y encontrase a la familia muerta. La policía no dejó de descubrir evidencias durante su investigación. El asesino dejó el cuchillo con sus huellas y su ropa en la escena del crimen, los cuales, se determinó, habían sido comprados en la prefectura de Kanagawa. El suéter que el asesino llevaba no había sido producido masivamente, solo existían 130 unidades, sin embargo, apenas pudieron rastrear a 12 propietarios. En la mochila dejada por el asesino, se encontraron restos de arena, identificada como perteneciente al desierto de Nevada, específicamente, perteneciente al área donde se halla localizada la base de la Fuerza Aérea Edwards en Estados Unidos, California. Junto a las huellas, también se pudo extraer sangre perteneciente al asesino en la escena del crimen, aproximando que se trataría de un hombre con sangre tipo A mestizo de ascendencia europea por parte de su madre, probablemente de sur de Europa, del área mediterránea o el mar Adriático, y ascendencia asiática occidental por parte de su padre. Físicamente, se aproxima que el culpable midiese 1,70 m y tuviese entre 15 a 35 años durante la época de los asesinatos. Prestando atención a las evidencias del caso, uno se da cuenta de lo increíble que es que, teniendo sangre, heces y huellas dactilares, a día de hoy el asesino aún no haya sido identificado, incluso tras ser buscado por la Interpol, como si algunos criminales simplemente estuviesen destinados a no ser capturados nunca, por más descarados que sean en sus maneras de proceder. Aún así, a día de hoy aún hay detectives trabajando activamente en la resolución del crimen. La mañana del 16 de junio del 2000 el cuerpo de un hombre mayor se encontró en la playa de Rosses Point en County Sligo, Irlanda. Casi toda su ropa estaba en la orilla, en ella no encontraron su billetera, dinero o nada que lo identificase. El médico que examinó el cuerpo notificó que, a pesar de que el hombre había nadado en las aguas de la playa, no encontró ningún signo del clásico ahogamiento por agua salada, del mismo modo que no encontró nada que le hiciera pensar que el hombre había sido asesinado. Quizás la parte más extraña del análisis médico fue descubrir que, a pesar de su aparente buen estado, el hombre sobre la mesa tenía un avanzado cáncer de próstata y tumores en los huesos. El corazón había sufrido múltiples ataques al corazón y tenía un solo riñón.
Todavía más extraño fue descubrir que, para un hombre con tantos problemas de salud, el examen toxicológico no pudo identificar ningún tipo de medicamento tranquilizante que habría sido prescrito para un caso como ese. El caso se investigó de manera inmediata, y se hicieron varios descubrimientos de forma relativamente veloz, estableciendo una línea de tiempo que, en teoría, debería haber ayudado a identificar a la víctima. El 12 de junio, la víctima desconocida había sido vista en el norte de Irlanda, en Derry, tomando el autobús de las 3 de la tarde para ir a la estación de Sligo. En ese entonces llevaba una mochila negra y una bolsa de equipaje de mano. A las 6:30 llegó a la estación de Sligo, donde tomó un taxi que lo llevó al hotel de la ciudad, donde se registró bajo el nombre de Peter Bergman con la dirección de Einstettersen 15, 44, 72, Viena, Austria. Es importante apuntar a dos hechos importantes. El primero es que los códigos postales de Viena empiezan con el número 1 en lugar del 4. Lo segundo es que no existe en Austria ni Alemania ninguna calle llamada Einstettersen, al menos no del modo que el nombrado Peter Bergman lo escribió. El mismo día que se registró en el hotel, salió con una bolsa morada casi al anochecer, y arrojó su contenido en múltiples tachos de basura públicos, asegurándose meticulosamente de que las cámaras de vigilancia no vieran lo que estaba arrojando. Al volver al hotel, ya no tenía la bolsa. Para esto se ha teorizado que tiró todo artículo que pudiese identificarlo, y tras asegurarse de haber arrojado su identidad a la basura, replegó la bolsa y se la guardó en el bolsillo. El 13 de junio Peter Bergman compró 8 sellos en la oficina postal y varias calcomanías de correo. Al día siguiente, pidió a un taxista que le recomendase una playa tranquila, respondiendo este hombre que el mejor lugar sería la playa donde posteriormente se le encontraría muerto. Bergman viajó en el mismo taxi hasta la playa, e inmediatamente volvió a la estación de bus en Sligo en el mismo taxi. El 15 de junio, Bergman dejó el hotel y devolvió su llave. Dejó el hotel llevándose una mochila negra, una bolsa plástica púrpura y una bolsa de equipaje negra, distinta a la que había utilizado al llegar al hotel. Bergman entonces caminó hasta el centro comercial de Quayside, y esperó por varios minutos en la entrada del centro comercial. A la 1:16 dejó la entrada del centro comercial y caminó hasta la estación de buses, donde comió algo y leyó unos papeles que guardaba en sus bolsillos. Tras leerlos, los rompió por la mitad y los lanzó a un tacho de basura cercano. Finalmente tomó el bus hasta la playa de Rosses Point, donde fue visto por al menos 16 testigos sobre las 2:20, quienes dijeron que el hombre saludaba casualmente a las personas. Esto nos lleva de nuevo al inicio del caso, la mañana del 16 de junio, donde Arthur y Brian Kinsella, quienes entrenaban para un triatlón, encontraron el cuerpo de Peter Bergman a las 6:45. Deliberadamente, Peter Bergman se registró con un nombre falso y una dirección falsa. La misma tarde se deshizo de toda posible forma de ser identificado, y murió en circunstancias misteriosas apenas 3 días pasados desde su llegada al hotel. La historia de Bergman es extraña por el esfuerzo preventivo puesto en no ser identificado. El caso fue rechazado por la Interpol, ya que el cuerpo de Bergman no caía en ninguna de las categorías de persona perdida o persona buscada, por lo que es entera responsabilidad del país donde murió descubrir su identidad, una tarea que no se cumplirá pronto.